Una de las religiones más antiguas del mundo fue la primera en creer en un único Dios. Según los textos de esta religión, este único Dios llegará al mundo encarnado en un hombre. Según la Torá, el libro sagrado del judaísmo, la historia de esta religión comenzó hace más de 5.700 años en la Mesopotamia, sobre la orilla del río Éufrates. Era la región de los primeros grandes imperios de la historia, como el acadio y el babilónico, en la que hoy se encuentran los territorios de Irak y Siria. Allí, Dios se presentó ante Abraham y le ordenó que abandonara el lugar y se dirigiera hacia la tierra prometida. Abraham siguió sus órdenes y viajó con su mujer, Sara, sus sobrinos y sus sirvientes, hasta esa tierra prometida ubicada en lo que hoy se conoce como Israel. Dios también le prometió a Abraham que si él y su descendencia seguían sus leyes, los convertiría en su pueblo elegido. Con este pacto nació el monoteísmo. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como muestra de su fe y de respeto por la palabra divina. Pero en el preciso momento en que se disponía a realizar el sacrificio, un ángel le indicó que se detuviera, porque Dios ya había podido ver que Abraham había pasado la prueba de fe. Esta fue la primera vez que una religión se humanizaba, tomando distancia de una práctica común en aquellos tiempos, los sacrificios rituales. Tiempo después de que se asentaran en la tierra prometida, una gran hambruna azotó a los descendientes de Abraham. Jacob, su nieto, tuvo que emigrar junto a sus 12 hijos. El destino fue Egipto, pero no resultó un buen refugio porque allí los descendientes de Jacob fueron sometidos a la esclavitud durante décadas. El fin del sometimiento llegó con la intervención de otro gran patriarca. Cuando Moisés nació, la máxima autoridad egipcia, el faraón, había mandado a matar a todos los hijos varones de las familias judías. Buscaba evitar que sobreviviera el futuro líder de los judíos que anunciaban las profecías. Los padres de Moisés decidieron colocar a su hijo recién nacido en una canasta en el río Nilo, con la esperanza de que el agua se lo llevara lejos de los soldados egipcios. Pero la suerte quiso que lo encontrara la propia hija del faraón. Ella se encariñó con él y así Moisés terminó recibiendo los cuidados y la educación del palacio. Años después, cuando Moisés ya era adulto, tuvo una revelación divina. Dios le ordenó liberar al pueblo judío de su esclavitud. Moisés se acercó entonces al faraón y le exigió que dejara ir a los esclavos israelitas. El faraón se negó. Esto encendió la ira de Dios y 10 terribles plagas azotaron a Egipto. El agua se convirtió en sangre, hubo invasiones de ranas, tábanos, langostas y mosquitos. Brotaron pestes y tormentas de granizo. Una gran oscuridad cubrió Egipto, lo que demostró que el dios hebreo era más poderoso que Ra, el dios del sol egipcio. Pero nada de esto convenció al faraón. Dios envió entonces la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, excepto la de los judíos. Al ver que los hijos mayores de todo su pueblo morían sin remedio, el faraón decidió dejar partir al pueblo judío. Esto fue el inicio de un episodio central en la historia judía. El éxodo que según la enciclopedia judaica sucede en el siglo XV antes de la era común. Moisés condujo a su pueblo fuera de Egipto, pero el faraón decidió mandar tras ellos a un gran ejército, que los acorraló a orillas del Mar Rojo. Cuando parecía no haber escapatoria, Dios acudió en su ayuda. Ordenó a Moisés que alzara su brazo frente al mar que los detenía. Pronto comenzó a soplar un fuerte viento del este hasta separar las aguas. Dios les había dado una vía de escape a los fugitivos. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se volvieron a unir. Según los textos religiosos, quienes volvieran a entrar en la tierra prometida tenían que haber nacido libres. Por eso, el éxodo a través del desierto del Sinaí se prolongó durante 40 años. A comienzos del siglo XI de la era común, los primeros judíos libres poblaron por fin la tierra prometida. Según el relato del éxodo judío, Moisés, en un alto en el viaje hacia Israel, subió al monte Sinaí. Allí permaneció solo durante 40 días y 40 noches,
hasta que Dios le presentó los 10 mandamientos sagrados que el pueblo judío debía respetar, escritos en 2 tablas de piedra. Según las tradiciones, la Torá, el libro sagrado del pueblo judío, fue dictado por Dios a Moisés. No obstante, estudios históricos señalan que el texto tal cual lo conocemos hoy es producto del concilio de Yavne, que tuvo lugar hacia fines del siglo I después de Cristo. Los expertos en la interpretación de la Torá son los rabinos. El rabino es la autoridad espiritual dentro del templo judío llamado sinagoga. Su misión principal es ayudar a los fieles a seguir la doctrina. Además de la Torá, los judíos también se rigen por el Talmud, que es una compilación de discusiones rabínicas que tuvieron lugar durante varios siglos desde el asentamiento en la Tierra Prometida y establecen algunas costumbres que llegan hasta nuestros días. La Torá regula muchos ritos religiosos vinculados con momentos significativos de la vida de los judíos. Para los varones judíos, el primer rito es el Brit Milá, la circuncisión, que garantiza la continuidad de la alianza entre Dios y el pueblo elegido. Otro rito fundamental es el Bat o el Bar Mitzvah, una celebración que marca el paso de la niñez a la adultez. El casamiento, o jupá, es otro momento importante en la vida de los judíos. El Sabbat, que se celebra los sábados, es un día sagrado. En él no debe realizarse ningún tipo de trabajo. Rosh Hashanah es el año nuevo judío y se celebra durante el primer y segundo día del mes de Tishrei del calendario hebreo. La fecha del año nuevo judío se mueve dentro de los meses de septiembre y octubre del calendario gregoriano. 10 días después del Rosh Hashanah se celebra el Yom Kippur o Día del Perdón. En esta jornada, la intención es lograr una purificación, una suerte de balance entre lo bueno y lo malo ocurrido durante el año y también sobre las propias buenas o malas acciones. La fiesta más extensa dentro del calendario judío es Pesaj, conocida en Occidente como la Pascua Judía. En esta celebración, que dura una semana, se conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto hace 3.500 años bajo el liderazgo de Moisés. Durante todos estos ritos y también en la vida cotidiana, es habitual que los hombres lleven la kipá, un gorro ritual que muestra respeto y una distancia entre los hombres y Dios. Los símbolos más importantes para el pueblo judío son la menorá y el Maguen David. La menorá es un candelabro de 7 brazos que, según las creencias judías, fue diseñado por Dios para ser colocado en el tabernáculo donde estuvieran guardados los rollos de la Torá. La estrella de David era un símbolo usado por distintos pueblos. Ya en el siglo XI comenzó a utilizarse como sello oficial de comunidades e instituciones judías. En la historia del pueblo judío hay un proceso de siglos que dejó grandes marcas en su cultura, cuando llegó a las fronteras del antiguo Israel el imperio más grande que se había conocido en el mar Mediterráneo, el Imperio Romano. Los romanos sometieron a toda la región, pero en el año 66 el pueblo judío se rebeló. El ejército romano destruyó su templo sagrado y mató a gran parte de la población. Este hecho dio comienzo a lo que se conoce como diáspora. La diáspora es el proceso de dispersión del pueblo judío en todo el mundo. Un proceso que los alejó una y otra vez de la tierra prometida por Dios. La diáspora significó una pérdida y al mismo tiempo una apertura y un cruce con culturas diversas de todo el mundo. Sin embargo, esta integración de los judíos en distintas sociedades encontró graves resistencias. La más violenta, cruel y monumental fue la del nazismo alemán. Basado en creencias absurdas de supremacía racial, el nazismo realizó uno de los mayores genocidios de la historia humana, el Holocausto judío, que se cometió durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. En ese plan sistemático de exterminio, los nazis asesinaron a 6 millones de judíos. En 1945, tras la victoria de los llamados aliados sobre las fuerzas alemanas, japonesas e italianas, las Naciones Unidas acordaron la división de Palestina, que estaba bajo dominio británico.
Así se estableció el actual Estado de Israel. Hasta el momento de la Revolución Francesa, en 1789, en todo el mundo el judaísmo estuvo ligado a la religión. Ser judío era inseparable de creer en Dios, pero primero en algunas grandes ciudades europeas y luego en el resto del mundo se desarrolló un judaísmo laico, es decir, una identificación con lo judío que quita del centro el vínculo con Dios, pero reconoce su tradición cultural. En oposición a esta tendencia, surgió un sector religioso más ortodoxo que se afincó aún más en las doctrinas religiosas. Hoy, según el calendario occidental, estamos en la segunda década del siglo XXI, pero para el calendario judío ya pasamos el año 5770. Las profecías judías anteriores al cristianismo anunciaban la llegada de un enviado de Dios, el llamado Mesías. Por eso parte de los habitantes de Jerusalén recibió a Jesús como tal. Sin embargo, otro sector no lo reconoció como enviado divino y continuó con la tradición de la Torá. Aún hoy, los integrantes actuales de la primera religión monoteísta de la historia siguen esperando la llegada del Mesías.